Mi prometido y su familia fingieron ser adinerados y tener vidas perfectas, pero en realidad estaban al borde de la bancarrota absoluta. Descubrí por accidente que llevaban años planeando usar mi herencia, que mantuve en secreto hasta hace poco, para pagar sus deudas millonarias mediante engaños, manipulación emocional y un plan casi perfecto. En lugar de confrontarlos de inmediato, fingí seguir con la farsa, aseguré mis activos con abogados y los expuse brutalmente frente a todos sus amigos y familiares en medio de la elegante cena de ensayo de nuestra boda. Siempre pensé que me había sacado la lotería con mi prometido, a quien llamaremos Carlos. Atractivo, exitoso, increíblemente atento y con una familia que parecía sacada directamente de un comercial de televisión o de un catálogo de Ralph Lauren. Lo que no sabía, y lo que me costaría casi 3 años de mi vida descubrir, era que el precio de entrada a esa familia perfecta era mi propio futuro, y que la lotería, en realidad, la estaban jugando ellos conmigo. Para darles un poco de contexto, tengo 28 años y trabajo como diseñadora gráfica. Llevo una vida bastante normal, modesta y sin grandes lujos visibles. Conduzco un Honda Civic de hace 5 años, alquilo un apartamento bonito pero pequeño en la ciudad, y compro mi ropa en tiendas comunes. Sin embargo, lo que casi nadie sabe, y que mantengo en estricto secreto por seguridad y tranquilidad mental, es que soy la única heredera de una fortuna considerable. Mis abuelos maternos fueron inmigrantes que construyeron un imperio inmobiliario de la nada. Cuando fallecieron, dejaron todo en un fideicomiso blindado a mi nombre, el cual se desbloqueó completamente cuando cumplí 25 años. Estamos hablando de varias propiedades comerciales de alto valor y un fondo de inversión que genera suficientes dividendos como para que no tuviera que trabajar un solo día de mi vida si no quisiera. Pero a mí me gusta mi trabajo, me gusta la normalidad y detesto a las personas que se acercan a otros por interés. Por eso, mi riqueza siempre fue mi mayor secreto. Conocí a Carlos, 30 años, en una galería de arte hace 3 años. Él se presentó como un exitoso asesor financiero. Desde el primer momento, fue el epítome del caballero perfecto. Me enviaba flores a la oficina, me llevaba a cenar a lugares que, en retrospectiva, estaban muy por encima de mí, su puesto, presupuesto, y siempre se mostraba profundamente interesado en mi vida, mis sueños y mis miedos. Era encantador, carismático y me hizo sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Para darles un poco de contexto, tengo 28 años y trabajo como diseñadora gráfica. Llevo una vida bastante normal, modesta y sin grandes lujos visibles. Conduzco un Honda Civic de hace 5 años, alquilo un apartamento bonito pero pequeño en la ciudad, y compro mi ropa en tiendas comunes. Sin embargo, lo que casi nadie sabe, y que mantengo en estricto secreto por seguridad y tranquilidad mental, es que soy la única heredera de una fortuna considerable. Luego conocí a su familia. Su madre, Silvia, era la clásica socialité de nuestro círculo urbano. Siempre impecable, cubierta de joyas que parecían costar más que mi coche, y organizando eventos de caridad. Su padre, Roberto, era el dueño de una supuesta prestigiosa firma de consultoría empresarial. Y su hermana menor, Valeria, 26 años, era una autodenominada influencer de estilo de vida de lujo en Instagram, siempre publicando fotos en yates, hoteles de 5 estrellas y presumiendo bolsos de diseñador. Al principio, me sentí intimidada. Yo era la chica del Honda Civic cenando en su mansión de 3 pisos con piscina infinita. Pero ellos me acogieron con los brazos abiertos. Silvia me llamaba su hija postiza, Roberto me daba consejos de carrera, y Valeria me invitaba a días de spa, que siempre pagaban ellos, o eso creía yo. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Hace un año, Carlos me propuso matrimonio durante un viaje a París. Fue espectacular. Alquiló un balcón privado con vista a la Torre Eiffel, hubo violinistas, champán, y un anillo de compromiso que me dejó sin aliento. Lloré de felicidad y dije que sí. Estaba convencida de que iba a pasar el resto de mi vida con mi alma gemela. 6 meses después de la propuesta, mientras empezábamos a hablar de la logística de la boda y de comprar una casa juntos, decidí que era el momento de ser completamente honesta con él. Sentados en el sofá de mi pequeño apartamento, le revelé la existencia de mi fideicomiso y de mi herencia. Le mostré los documentos. Le expliqué que, aunque quería seguir trabajando, nunca tendríamos que preocuparnos por dinero, hipotecas o deudas. Podíamos comprar la casa de nuestros sueños en efectivo. Recuerdo su reacción vívidamente. Hubo un silencio sepulcral de unos 10 segundos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, recorriendo los papeles con una intensidad que me incomodó un poco. Luego, una sonrisa inmensa, casi eufórica, se dibujó en su rostro. Me abrazó con tanta fuerza que casi me deja sin aire, diciendo lo feliz que estaba por nuestra estabilidad y lo orgulloso que estaba de mí por ser tan humilde. En ese momento, pensé que era amor. Hoy sé que era el alivio de un estafador al ver que su plan había funcionado. A partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. De repente,
La planificación de la boda se salió completamente de control, y Silvia tomó las riendas con una fuerza arrolladora. Yo quería una boda íntima, unas 100 personas, en un jardín botánico. Silvia se rió en mi cara. Oh, querida, me dijo con una sonrisa condescendiente, nosotros somos de cierta clase. Tenemos una imagen que mantener. No podemos invitar a menos de 400 personas. El club de campo ya está reservado. Cuando intenté protestar por el costo astronómico que eso implicaría, Carlos intervino y me susurró, mi amor, ahora podemos permitírnoslo. ¿Por qué no tener la boda de nuestros sueños? Mi familia siempre soñó con esto para mí, y tú tienes los recursos para hacerlo realidad sin que sudemos una gota. Me manipuló apelando a mis sentimientos por su familia. Terminé cediendo y accediendo a pagar el 80% de una boda que yo ni siquiera quería. Luego vinieron los comentarios sobre el dinero. Carlos empezó a insistir en que, como él era asesor financiero, debería tomar el control de mis inversiones. El fondo que maneja el fideicomiso de tu abuelo es arcaico, me decía casi a diario. Si me dejas transferir esos activos a mi portafolio, puedo duplicar tus rendimientos en 2 años. Además, una vez casados, lo tuyo es mío, ¿verdad? Es hora de pensar como un equipo. Me negué rotundamente. Le dije que ese dinero era sagrado y que mis abuelos habían dejado instrucciones estrictas de que la firma actual lo manejara. Él se puso furioso. Tuvimos nuestra primera gran pelea. Me llamó egoísta, me acusó de no confiar en él como mi futuro esposo y estuvo dándome la ley del hielo durante 3 días. 2 meses antes de la boda, la máscara de perfección de su familia empezó a resquebrajarse. Una noche, fuimos a cenar a casa de mis suegros. El ambiente era tenso. Roberto, el patriarca siempre seguro de sí mismo, parecía demacrado y pálido. Silvia no llevaba su habitual collar de diamantes. Después de la cena, Roberto nos sentó en el despacho. Con lágrimas en los ojos, nos confesó que su firma de consultoría había sufrido un revés temporal debido a una mala inversión en el extranjero y a la recesión económica. Necesitaba $150,000 en efectivo y los necesitaba para el viernes, o de lo contrario, la empresa se iría a la quiebra y perderían la casa. Carlos me miró inmediatamente. Sus ojos suplicaban. Amor, tú tienes esa cantidad líquida en tu cuenta de gastos discrecionales, ¿verdad? Podrías hacerle un préstamo a mi padre. Te lo devolverá con intereses en 6 meses. Es para salvar a la familia. Me sentí acorralada, incómoda y, sobre todo, desconfiada. Nunca mezclo negocios con familia. Les dije la verdad a medias. Mi fideicomiso estaba estructurado de tal manera que retirar una cantidad tan grande de efectivo de golpe sin justificación de compra de bienes raíces requeriría meses de papeleo y la aprobación de 3 síndicos diferentes, lo cual era una exageración, pero me sirvió de escudo. La reacción fue escalofriante. La tristeza de Roberto se transformó instantáneamente en ira. Silvia golpeó la mesa con la mano y me gritó, te hemos tratado como a una hija y así nos pagas. Eres una niña rica y mimada que no sabe lo que es el sacrificio familiar. Carlos no me defendió. De hecho, me llevó a casa en un silencio sepulcral y me dijo que estaba profundamente decepcionado de mi falta de empatía. El fin de semana siguiente, Carlos fue a jugar pádel con sus amigos. Se dejó su MacBook abierta en la mesa de la cocina. Yo estaba preparando un café cuando escuché el sonido constante de notificaciones. Me acerqué para ver si era algo urgente que debía avisarle. Era su WhatsApp web. Tenía un chat de grupo abierto. El nombre del grupo me heló la sangre al instante. Operación Rescate, Carlos y OP. OP, obviamente, eran mis iniciales. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. La curiosidad morbosa y el instinto de supervivencia me dominaron. Me senté frente a su computadora y empecé a leer. Lo que encontré en esas pantallas destruyó mi mundo, mi relación y cualquier atisbo de fe que tuviera en esa familia. El grupo estaba compuesto por Carlos, Silvia, Roberto y Valeria. Llevaba activo más de 3 años. Exactamente desde la semana después de que Carlos y yo nos conocimos en la galería de arte, resulta que nuestro encuentro no fue una coincidencia. Un conocido en común en el mundo del arte, a quien yo consideraba un amigo lejano, le había comentado a Carlos, que estaba desesperado por encontrar clientes ricos, sobre la nieta millonaria que vivía de incógnito. Carlos me investigó, me localizó en la galería y planeó cada uno de sus movimientos para seducirme, pero eso no era lo peor. A medida que hacía scroll hacia arriba, leyendo meses y años de mensajes, la verdadera situación financiera de la familia perfecta salió a la luz. Estaban en la ruina absoluta. Y no desde la semana pasada, sino desde hace 5 años. La firma de consultoría de Roberto había quebrado por fraude fiscal y demandas de antiguos clientes. La mansión en la que vivían tenía 4 hipotecas, estaban atrasados en los pagos de todas ellas y el banco estaba a meses de embargarla. El estilo de vida de influencer de Valeria era financiado íntegramente con tarjetas de crédito al límite y préstamos usureros.
Los coches de lujo eran alquilados. Las joyas de Silvia habían sido empeñadas y reemplazadas por réplicas de cristal. Yo no era el amor de la vida de Carlos. Yo era su plan de jubilación. Yo era el cajero automático que iba a salvar a toda la familia de ir a la cárcel por deudas. Leí mensajes que me hicieron sentir náuseas físicas. Mensajes verbatim que aún me persiguen. Valeria, ¿ya lograste que firme el poder sobre las cuentas? Mis tarjetas están rebotando, necesito pagar el viaje a Dubái para mis redes o perderé mis sponsors. Carlos, paciencia, Val. Se lo sugerí ayer. Está dudando, pero si le aplico la presión de la confianza en la pareja, cederá. Tengo que tener cuidado para que no se asuste. Silvia, Carlos, asegúrate de no firmar ningún acuerdo prenupcial. Yo sé la excusa del amor verdadero y la confianza ciega. Llora si es necesario. Una vez casados, lo que es de ella es nuestro. Podremos liquidar un par de sus propiedades comerciales y saldar la deuda de la casa de tu padre. Roberto, si no conseguimos esos 150,000 para el viernes, el juez ordenará el embargo. Dile a esa niña mimada que es una emergencia. Haz que se sienta culpable por tener tanto dinero guardado inútilmente. Y el peor de todos, enviado por mi prometido después de mi negativa a prestarles el dinero, Carlos, la maldita zorra se negó. Dice que los síndicos no le dejan sacar el efectivo rápido. Voy a tener que acelerar la boda. Una vez que tenga el certificado de matrimonio, mi firma como esposo me dará poder legal para impugnar el fideicomiso. Solo aguanten 2 meses más, familia. Fingiré estar enojado unos días para que aprenda a obedecer, pero luego volveré a ser el novio perfecto. El premio final vale la pena, la tormenta y la estrategia. Me levanté de la silla, corrí al baño y vomité todo mi desayuno. Lloré hasta que me dolieron los ojos. Lloré por el futuro que me habían robado. Por la humillación, por sentirme como una completa estúpida durante 3 años. Me habían usado, manipulado y evaluado como si fuera ganado en un matadero, pero entonces, la tristeza se evaporó y fue reemplazada por una ira fría, oscura y calculadora. Llamé a mi mejor amiga, Sofía. Vino en 15 minutos. Le mostré la pantalla. Ella tampoco podía creerlo. En lugar de confrontar a Carlos cuando llegara a casa, Sofía me dijo, no. Si lo haces ahora, intentará manipularte, llorará, te hará dudar de tu propia cordura. Necesitamos evidencia, y necesitas protegerte legalmente antes de que este parásito intente algo sucio. Pasamos las siguientes 2 horas tomando fotos de absolutamente toda la conversación de WhatsApp con el teléfono de Sofía. Grabamos la pantalla, exportamos el historial del chat a un archivo oculto y lo enviamos a 3 correos electrónicos seguros. Luego, borré cualquier rastro de mi actividad en su computadora, dejándola exactamente como la había encontrado. Cuando Carlos llegó a casa, sudado y sonriente después de su partido de pádel, me acerqué a él, lo besé en la mejilla y le dije, amor, he estado pensando. Tienes razón, fui muy dura con lo del préstamo de tu padre. Voy a ver qué puedo hacer para liberar algunos fondos, pero tomará unas semanas. Te amo, y somos un equipo. La sonrisa de alivio que le vi en la cara me dio asco, pero mi actuación fue digna de un Oscar. Ese lunes, pedí el día libre en el trabajo. Fui directamente a la oficina de mi fideicomiso y luego al despacho del hermano de Sofía, un abogado implacable especializado en derecho patrimonial. Les conté todo y les mostré las pruebas. Inmediatamente, bloquearon cualquier acceso externo a mis cuentas. Establecieron protocolos de seguridad adicionales y redactaron un documento legal, un acuerdo postnupcial encubierto, que nunca pensaba usar, pero que me servía de distracción, para mantener a Carlos ocupado. También contraté a un investigador privado. Si iba a destruir a esta familia, quería hacerlo con munición de alto calibre. En menos de 2 semanas, el investigador me entregó una carpeta de 40 páginas. Documentaba el fraude fiscal de Roberto, las deudas masivas de Valeria, los avisos de desahucio de la mansión, como cereza del pastel, pruebas de que Carlos había estado malversando pequeños fondos de los clientes de su firma financiera para mantener su fachada de hombre rico. Estaban podridos hasta la médula. Las semanas pasaron volando. La planificación de la boda de 400 personas siguió adelante. Silvia estaba insoportable, actuando como si ella fuera la reina y yo su sirvienta que pagaba las facturas. Yo seguía pagando los depósitos mínimos a los proveedores para mantener la farsa, pero cancelé discretamente los contratos principales, perdiendo algunos miles de dólares que, sinceramente, consideré una inversión en mi salud mental. Faltaba exactamente una semana para la boda. Valeria, mi futura cuñada, vino a mi apartamento con exigencias. Resulta que quería usar un collar de diamantes y esmeraldas que perteneció a mi abuela para la boda. Dijo que cómo iba a ser mi dama de honor principal. Merecía brillar y que era una tradición familiar, inventada en ese instante, obviamente, compartir joyas. Le dije que el collar estaba en una caja de seguridad en el banco y que no lo iba a sacar.
Valeria hizo un berrinche digno de una niña de 5 años. Me llamó tacaña y se fue dando un portazo. Media hora después, recibí un texto pasivo-agresivo de Silvia diciendo que yo estaba causando estrés innecesario a la familia a días de la boda. Esa misma noche tuvimos la batalla final por el acuerdo prenupcial. Carlos había estado evitando el tema, pero mi abogado se lo había enviado formalmente. Carlos llegó al apartamento llorando. Lágrimas de cocodrilo reales. No confías en mí, sollozó, arrodillándose junto al sofá. Me rompe el corazón que pongas un trozo de papel entre nuestro amor. El matrimonio es entrega total. Si firmas esto, me estás diciendo que esperas que fracasemos. Por favor, cancela a los abogados. Casémonos basándonos en la confianza pura. Lo miré a los ojos. Vi la desesperación del estafador a punto de perder su gran golpe. Fingí dudar, dejé caer una lágrima falsa y asentí. Tienes razón, mi amor. Es un insulto a lo que tenemos. Mañana a primera hora llamaré al abogado y cancelaré el prenupcial. Él me abrazó con devoción. Esa noche, mientras él dormía, entré a su teléfono, ya me sabía su nueva contraseña. Había enviado un mensaje al grupo Operación Rescate a las 2 de la mañana. Cayó. No hay acuerdo prenupcial. Estamos salvados, familia. Brindemos en la cena de ensayo. La cena de ensayo se llevó a cabo el jueves por la noche. Yo había insistido en organizarla y pagarla, reservando la terraza privada de uno de los restaurantes más exclusivos y caros de la ciudad. Había unas 60 personas, la familia inmediata de Carlos, sus tíos, sus amigos más cercanos, y por mi lado, solo Sofía, mi abogado y un puñado de amigos de confianza. El ambiente era ostentoso. Silvia llevaba un vestido de diseñador, probablemente alquilado o comprado con dinero que esperaba sacarme pronto. Roberto fumaba puros caros con sus amigos. Y Valeria se tomaba selfies compulsivamente. Carlos estaba radiante, actuando como el príncipe azul perfecto ante todos los invitados. Estaban bebiendo champán Dom Perignon que yo había pagado. Estaban celebrando su victoria. A mitad de la cena, llegó el momento de los discursos. El padre de Carlos dio un discurso vomitivo sobre cómo yo era la pieza que faltaba en su exitosa familia, y cómo el dinero iba y venía, pero la clase y la familia eran eternas. ¡Qué ironía! Me levanté de mi asiento. Tomé el micrófono y golpeé suavemente mi copa con un cuchillo. La terraza se sumió en un silencio expectante. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche, comencé, mi voz tranquila pero firme. Y quiero agradecer especialmente a la familia de Carlos por acogerme. En estos 3 años, han sido una verdadera revelación para mí. Me han enseñado lecciones invaluables sobre la confianza, la familia y, sobre todo, sobre la gestión financiera. Silvia sonrió con orgullo, pensando que era un cumplido. Carlos me miró con adoración fingida. Para celebrar nuestra inminente unión, continué, he preparado un regalo muy especial y personalizado para la familia inmediata de Carlos. Sofía, ¿podrías ayudarme? Sofía estaba a mi lado con una sonrisa fría y afilada. Comenzó a repartir 4 carpetas de cuero grueso de alta calidad. Una para Carlos, una para Silvia, una para Roberto y una para Valeria. Por favor, ábranlas, les pedí por el micrófono. Quiero que todos compartan este hermoso detalle. Carlos abrió la suya primero. En la primera página, impresa a todo color y en tamaño grande, estaba la captura de pantalla de su mensaje. La maldita zorra se negó, voy a tener que acelerar la boda, el premio final vale la pena. El color abandonó su rostro tan rápido que pareció que iba a desmayarse. Levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de puro terror. Silvia abrió la suya. La primera página era el informe del investigador detallando las 4 hipotecas, los avisos de embargo inminente de su mansión y el fraude fiscal de su esposo. Empezó a temblar violentamente, cerrando la carpeta de golpe y mirando a su alrededor, aterrorizada de que alguien más hubiera visto el contenido. Valeria abrió la suya y vio la transcripción de sus mensajes exigiendo mi dinero para pagar sus deudas de tarjetas de crédito y viajes. ¿Qué es esto?, tartamudeó Carlos, su voz apenas un susurro estrangulado por el micrófono. Me volví hacia los 60 invitados, que ahora me miraban con total confusión. Para aquellos que se lo pregunten, dije, mi voz resonando fuerte y clara por toda la terraza. Mis suegros y mi prometido llevan 3 años planeando una elaborada estafa. Pensaron que yo era su cajero automático personal. Pensaron que podían casarse conmigo, robar mi herencia para pagar sus deudas millonarias, sus hipotecas atrasadas y su estilo de vida de falsos millonarios. La terraza estalló en murmullos ahogados. Alguien dejó caer una copa, que se hizo añicos contra el suelo. Silvia se levantó de un salto, roja de furia y vergüenza. «Estás loca. Esto es una difamación. Te voy a demandar, niñata insolente, no creo que puedas pagar un abogado con el saldo negativo de tus cuentas bancarias». Silvia, le respondí con calma. Pero no te preocupes, yo ya traje al mío. Señalé al hermano de Sofía,
que los miraba desde el fondo del salón con una sonrisa satisfecha. Todo lo que hay en esas carpetas está respaldado por pruebas documentales, incluyendo sus conversaciones de WhatsApp conspirando para cometer fraude y las investigaciones sobre las malversaciones de Carlos en su propia firma. Carlos intentó agarrarme del brazo, lágrimas cayendo por su rostro, pero esta vez de pánico absoluto. Amor, por favor, lo puedo explicar, no es lo que parece, me zafé de su agarre con un movimiento brusco. No me vuelvas a tocar en tu vida. La boda está cancelada. Los proveedores principales ya fueron notificados esta mañana. La comida y la bebida de esta noche están pagadas, así que disfruten de su última cena elegante antes de que el banco les quite la casa. Miré a la familia una última vez, asimilando la destrucción que había causado en sus mentiras perfectas. Roberto estaba paralizado, sudando profusamente. Valeria lloraba, escondiendo su rostro, buena suerte con los embargos. Familia, dije. Solté el micrófono, me di la vuelta y caminé hacia el ascensor con Sofía, mi abogado y mis amigos siguiéndome. Detrás de nosotros, el caos absoluto estalló en la terraza. Gritos, llantos y acusaciones de los demás invitados que empezaban a exigir explicaciones a la perfecta familia. Salí del edificio, respiré el aire frío de la noche, y por primera vez en meses, sentí una paz absoluta. Esa misma noche, Carlos apareció en mi apartamento. Estuvo golpeando la puerta y llorando en el pasillo durante 2 horas. Gritaba que me amaba, que el dinero era solo un extra, que su familia lo había presionado para hacerlo, que podíamos empezar de cero sin ellos. No abrí. Llamé a la seguridad del edificio y lo escoltaron fuera. A la mañana siguiente, obtuve una orden de restricción contra él y contra toda su familia, argumentando acoso y amenazas previas. El fin de semana, que se suponía que iba a ser el de mi boda, lo pasé en un lujoso spa con Sofía, bebiendo mimosas y celebrando mi recién recuperada soltería. El chisme en su círculo social corrió como la pólvora. Al parecer, en la cena de ensayo, uno de los tíos de Carlos, enfurecido al descubrir que Roberto le había estado ocultando la quiebra mientras le pedía préstamos personales, arrebató la carpeta de las manos de Silvia y leyó las pruebas en voz alta para que todo el restaurante las escuchara. Fue una humillación total y absoluta en la alta sociedad. Han pasado 6 meses desde la no boda. Las cosas se desarrollaron mejor de lo que podría haber imaginado en mis sueños más vengativos. El banco finalmente embargó la mansión de la familia de Carlos. Tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento de alquiler en los suburbios, muy lejos del lujoso centro de la ciudad donde solían presumir. Valeria tuvo que vender, o mejor dicho, liquidar a bajo precio, casi todos sus bolsos de diseñador para pagar parte de sus deudas urgentes y evitar ir a la cárcel por fraude de tarjetas de crédito. Sus redes sociales han estado sospechosamente silenciosas. Su última publicación fue hace 5 meses, pero la peor parte se la llevó Carlos. Envié de forma anónima una copia del informe de mi investigador privado a los socios principales de su firma financiera. Cuando auditaron sus cuentas, descubrieron que efectivamente había estado jugando con el dinero de varios clientes menores en un intento desesperado por generar efectivo rápido para su familia. Fue despedido fulminantemente, perdió su licencia de asesor financiero y, actualmente, enfrenta una investigación formal por parte de las autoridades regulatorias. Ninguna empresa seria en el país volverá a contratarlo para manejar dinero. Intentó demandarme por daños emocionales y difamación, alegando que yo había arruinado la reputación de su familia maliciosamente. El juez desestimó el caso en la primera audiencia con prejuicio, advirtiendo al abogado pro bono de Carlos que si volvía a presentar una demanda tan frívola y fundamentada en mentiras, lo sancionaría. En cuanto a mí, vendí mi pequeño apartamento, no por necesidad, sino porque quería un cambio de escenario. Me compré un hermoso loft moderno en el centro de una nueva ciudad, pagado completamente en efectivo. Sigo trabajando como diseñadora, porque amo lo que hago, pero he empezado mi propia pequeña agencia. A veces me asusta lo fría que fui capaz de ser durante esas últimas semanas de fingimiento. Pero luego recuerdo que estaba tratando con depredadores. Ellos me vieron como una presa fácil, una tonta con dinero de sobra. Lo que no sabían es que yo heredé mucho más que dinero de mis abuelos, heredé su astucia, su resiliencia y su nula tolerancia hacia las personas que intentan aprovecharse del trabajo duro de los demás. Sobreviví, protegí mi futuro y dejé que su propia codicia los destruyera. Y honestamente, no me arrepiento de absolutamente nada.